tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Sofá de Ana, atendiéndolos y esperando que ustedes se diviertan cada que nos reunimos y cada que charlamos. El día de hoy vamos a hablar de física cuántica o quantum mechanics. De manera muy coloquial, evidentemente es un tema muy profundo, es un tema que ha sido abordado por muchos científicos. Yo lo voy a abordar de manera muy coloquial, no pretendemos entrar en modo intelectual ni en modo científico. No soy ni una ni la otra y solamente quiero abordar el tema porque me parece muy interesante. ¿Por qué la física cuántica? Porque nos da muchas posibilidades y nos aleja de todos esos cajoncitos en los que metemos todo, porque así es lo conocido. Porque le metemos parámetros de lo conocido, entonces pasa algo que se parece a ese cajón determinado que yo ya entendí y lo meto en ese cajón, lo etiqueto, sin tomar en cuenta que puede tener características diferentes al cajón. Pero para mi tranquilidad y mi confort, yo ya lo metí en ese cajón. Pero también nos hace caer en etiquetas, en asumir, en prejuzgar, porque entonces todo aquello que se parece a uno de mis archiveros, ahí lo meto. Aunque a lo mejor las características o de esa persona o de esa circunstancia o de ese influyente son características similares, pero no necesariamente entran en el mismo cajón. ¿Por qué no hacer el esfuerzo de incluso abrir nuevos cajones para ese nuevo conocimiento? Claro está, somos muy flojos y nos va a tomar más tiempo entenderlo y comprenderlo. Por eso hacemos eso. Pero ¿cuánto nos ha dañado, cierto? ¿Por qué no abrirnos a la posibilidad de que podemos existir en otros planos al mismo tiempo? El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe. Mismo caso, ¿por qué no plantearnos que existen otros seres, otras energías entre nosotros, pero que como no encajan en nuestro tiempo y en nuestro modelo de materia y de comprendimiento, pues decimos que no existen? Lo cual, como ya hicimos la analogía y hicimos la referencia, de que no las veamos no quiere decir que no existen. Ejercicio básico, 150,000 millones de galaxias conocidas. ¿De veras en todo ese universo no hay otras formas de expresión? Pues seguramente las hay. Lo que pasa es que no las vemos luego, entonces no sabemos dónde colocarlas y no las conocemos, no las entendemos. Pero es parte de nuestras limitantes, no tiene que ver con que no existan, ¿cierto? Esta charla la saco de 3 libros que estoy leyendo, no los he terminado. Uno de ellos es El principio de la posibilidad, de Mel Schwartz. Otro de ellos es La vida secreta de la mente, de Mariano Sigman. Y otro es Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que me lo regaló una amiga muy querida. En estos libros traté de compilar algunas cosas para esta charla. Uno de ellos dice que le gusta pensar en la ciencia como una nave que te permite llegar tanto a los infinitos universos como a lo más micrométrico de las partículas o de las moléculas. Me parece muy interesante esa referencia, porque además hablar de física cuántica tiene mucho que ver con las moléculas. Ojo que hay mucha literatura al respecto, pero son novelas muy bien documentadas. Tengamos cuidado al no tomar esas literaturas como referencias absolutas. Está padrísima leer la novela, pero hagamos un 360 grados con otras lecturas que nos ayuden al mejor comprendimiento, pero sobre todo, digamos, el más científico, por así decirlo, de este contexto de las leyes de atracción del universo. Entonces, no se trata de que yo quiera un BMW y lo voy a pensar con mucha fuerza y lo voy a tener. Y si fuese así, pues yo estoy pensando con muy poca fuerza porque lo tengo en la cabeza y todavía no lo tengo aquí estacionado. Entonces algo estoy haciendo mal. Pero bueno, evidentemente es broma, justo lo que les digo. No es eso la ley de atracción del universo. Se trata de meterle algo de acción al pensamiento y bueno, esto es estudiado por antropólogos, por sociólogos, filósofos. Es un tema muy vasto y son ejercicios que hay que hacer, pero que hay que de veras tenerlos desde un contexto muy, muy claro, muy científico y muy comprendido. Entonces, lo de hoy, como decía, es una pincelada, es algo muy coloquial. Mi intención es de pronto conseguir que a algunos de ustedes les haya gustado tanto que busquen libros y que si los enchinos estos sean los que a ustedes les apetece, pero que se documenten un poco más de lo que es este tema
tema tan vasto, tan amplio. El cerebro, el ser capaz de mapearlo es el que nos permite tener una mejor comprensión del mismo, ¿no? Se dice por ahí que de los alcances del mismo. No se entiende cómo ciertos grupos de neuronas son los que provocan la conciencia, porque no hay un sitio físico en donde se coloque la conciencia. Entonces entendemos que es como grupos de neuronas que colaboran para crearlo, ¿no? Otro misterio es esas arrugas que tiene nuestro cerebro, que realmente es el 90% de nuestro cerebro. El otro 10%, que es el que creemos que usamos, es porque el 90% son células que ayudan a funcionar las neuronas. Entonces, por ahí está el mito de que usamos el 10%. Pero no, realmente no es así. Realmente solo entendemos alrededor del 10% del mismo, que es algo muy diferente. Entonces, como solamente entendemos el 10%, estamos claros de la cantidad de posibilidades que tenemos. Son increíbles, son inconmensurables. Y justamente la física cuántica nos desarraiga de nuestras creencias, ¿no? El universo existe en un esquema de incertidumbre, de potencialidad. Y nosotros estamos conectados con esa totalidad, ¿cierto? Estamos conectados con ese universo. Somos una pieza, una pieza del universo, y somos una parte integral del mismo. Entonces tenemos que conectar con esta totalidad y pues podemos modificar la función que nos corresponda en esa conexión con el universo, ¿cierto? La podemos modificar, está en nosotros modificarla, ¿no es así? Claro que, decía yo, hay que ponerle pensamiento y acción, no solamente ponerle pensamiento con mucha fuerza. La cosmovisión cuántica nos puede llevar a un crecimiento personal, de eso se trata, el poder utilizar nuestro cerebro de una forma más enfocada a que nuestro paso por este universo, con esta materia y con esta energía, tenga un proceso de mejora continua. Normalmente cuando vemos algo desconocido o algo que es un cambio radical a lo que hacemos o a lo que somos, nos genera miedo. El miedo paraliza. En consecuencia, tratamos de evitar. Y un poco la física cuántica justamente eso aborda también, ¿no? Busquemos momentos determinantes en donde nos avienten a hacer cosas nuevas, en donde nos arriesguemos a hacer cosas que con un cierto riesgo controlado, ¿no? Pero que nos arriesguemos a hacer cosas diferentes, también para cambiar los campos y modificar nuestro paso por este planeta. La física cuántica nos despoja de definiciones rígidas. También quiero abordar algo que me hizo conocer mi hermano hace ya algún tiempo, que me voy a permitir leerlo, porque no quiero decir una tontería, pero me hizo conocer un poquito mejor esto de la física cuántica cuando me presenta el principio de Heisenberg o el principio de incertidumbre. Es bien complejo para los que no somos científicos, pero voy a tratar de explicarlo como yo lo entiendo. Tiene como un par de vertientes. La primera es que pueden existir dos planos que son complementarios, dos variables que son complementarias, y al momento de medir una de ellas, inmediatamente, no, de forma físicamente, no sé, es imposible medir la otra, lo cual no quiere decir que no exista. ¿Me expliqué? Volvemos a lo mismo. El hecho de que no se pueda medir no quiere decir que no exista. Esa es parte del principio. Yo incluso platiqué de un posible ejemplo en donde yo voy corriendo por el parque y hay un observador que está en una ventana del edificio y me ve pasar, pero como no está midiendo la velocidad a la que voy corriendo, ¿eso quiere decir que no existo o que no iba yo corriendo? A lo mejor de manera paralela le estaba midiendo el área de su departamento. Pero sí me vio pasar, pero no me pudo medir. Pero sí existo aunque no me haya medido, ¿cierto? Porque estaba midiendo el área de su departamento de forma física, no tenía las herramientas para medir a qué velocidad iba yo corriendo. Por ahí va uno de las variables o de los puntos importantes que nos plantea Heisenberg. Ahora bien, este sí lo quiero leer porque no quiero cometer ningún error. Existe este error provocado por el pensamiento clásico tan arraigado en el razonamiento humano. Se tiende a creer que la indeterminación se debe a la intervención experimental a la hora de medir una propiedad. Sin embargo, lo que el principio de la indeterminación sugiere es que las propiedades de la partícula se encuentran en estado de superposición y por tanto tienden atributos a la vez diferentes valores de posición y de momento lineal.
En la intervención, a la hora de medir, obligamos a una de las magnitudes a tomar un valor, colapsando su función de onda y dándonos así un resultado preciso para esta, por lo que aumenta irremediablemente la indeterminación de la otra. Esta es como la explicación de lo primero que quise explicar de forma más coloquial y me parece que es un principio que pueden ustedes estudiar un poquito más y que puede ser interesante como referencia científica de lo que es la física cuántica. Ahora bien, la pregunta obligada es obviamente que todos aquellos a lo mejor que le han leído mucho como estos autores de física cuántica, pues seguramente sí tienen la mejor pareja del mundo y el mejor trabajo del mundo y el mejor... No es así, no es magia negra ni es magia blanca, es un ejercicio a diario que de pronto estoy invitando a que todos hagamos en documentarnos en este sentido y de pronto cambiar nuestras realidades de acuerdo al deseo que tenemos que lo logremos interiorizar. En presencia de una partícula eléctrica existe otra partícula magnética. Esa es la raíz de las leyes de la atracción del universo. Y nosotros somos parte de un campo de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. Aquí es donde quiero mostrarles las tres modelos del átomo. La primera imagen que están viendo es el átomo clásico, el que decía yo que llevábamos al Science Fair a nuestro colegio. La segunda imagen que están viendo es el átomo cuántico. Como ven, es una masa, no es una estructura, es una masa de partículas que se están moviendo. Ahí es donde alguna vez mi hermano me dijo, idealmente es que te quedas viendo una partícula subatómica y te quedas viendo fijamente a un punto y por ahí va a pasar un electrón. De alguna suerte lo jalaste, ¿no? Un observador disciplinado se encontrará un sinfín de posibilidades teniendo ese tipo de ejercicios. Jalaste que por ahí pasara el electrón, porque te quedaste fijamente observando esa partícula subatómica. Por eso ven en esta segunda imagen esta masa. En esta tercera imagen es en blanco. Dirán ustedes, no, bueno, ya, ¿qué pasó con el átomo? Bueno, un poco la intención es que la física cuántica dice que materialmente no hay nada, pero potencialmente no hay todo. Es una hoja en blanco, ¿cierto? Las masas grandes, los elementos grandes son muy fáciles de predecir, son muy fáciles de medir. Nuestro conocimiento es mucho más sencillo poder acotar las medidas, la parte mesurable de los objetos grandes. Sin embargo, las partículas subatómicas son mucho más complicadas. ¿Por qué? En esta masa que mostré en la imagen 2, es una masa de electrones que pueden aparecer, desaparecer, se acercan al centro del átomo, ganan energía, pierden energía, entonces es muy difícil medirlos, es muy complicado, lo cual no quiere decir, insisto, que no exista, no necesariamente porque no los vemos o no los pudimos medir, no existieron. La energía responde a la atención del observador. Todo el universo está compuesto de partículas subatómicas, en consecuencia de posibilidades que pasen por ahí lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros estamos deseando. Estas partículas existen en todos lados, pero existen en nosotros al ser observados. Es decir, puedes imaginar un evento futuro basándonos en nuestros deseos. Esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico esperando a ser observada. Podemos entonces influir en la aparición de ese electrón que antes les ponía yo el ejemplo, de ese objeto de nuestro deseo. La mente moldea la energía de las posibilidades infinitas y la materia está compuesta también de energía. ¿Ya les hizo sentido el juego de palabras? Y cómo está todo interconectado. Es un ejercicio diario, como dejar de beber, como ponernos fit, como ser amados, amar, es un ejercicio diario, ya que todo está entretejido. Y este entretejido es porque somos energía con conciencia. Entonces, bueno, estamos hablando de un campo de información inmaterial, sin embargo, interconectado, que en potencia lo es todo, pero físicamente no es nada. Ok, espero que les haya gustado, espero que no los haya yo enredado más del conocimiento que ya tenían, y para los que ya tenían un gran conocimiento al respecto, les ruego que me hagan saber en redes sociales si hay algo que dije incorrectamente, algo que podría yo haber abundado más y que hubiera podido yo hacer referencia con más precisión, con más exactitud. Por favor, suscríbanse, denle like, pero no solo le den like, si les gustan las charlas,
repostéenme, porque de esa manera en círculos concéntricos haremos que sea mucho más la comunidad, mucho más grande la comunidad, más jugosa, y en consecuencia pues también más temas saldrán y más temas me sugerirán. En Facebook, Sofá de Ana, en Instagram, Ana Favela 66, por ahí quien me haya dado más like o más me haya reposteado, se va a poder sentar aquí a hablar de lo que esa persona elija. Prepararemos el tema de forma conjunta o me podrán entrevistar o vemos de qué manera divertida podemos hacer esa dinámica. Pero bueno, un poco agradecerles y mucho agradecerles que estén pendientes de Sofá de Ana. Espero les haya gustado y espero que nos veamos muy pronto con otros temas de muchísimo interés. Nos acompaña a la salida. Muchas gracias.